Gracias y paz para todos. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal del Pastor Joyce Sánchez, donde estaremos conversando un poco más al respecto de la palabra del Señor. Hoy con un estudio en Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. ¿Qué representa el dragón de Apocalipsis 12? En eso estará basado nuestro estudio en el día de hoy. ¿Ok? Para eso quiero que leamos los primeros 7 capítulos de Apocalipsis 12 para que veamos de qué se trata este dragón. Y antes de proseguir, si usted todavía no se ha inscrito en nuestro canal, aproveche, inscríbase y nos apoya inscribiéndose, dándole like y compartiendo esta publicación con otras personas. Antes de comenzar también quería hacer algunas observaciones importantes para el entendimiento de este video. Lo que voy a hablar aquí es mi percepción al respecto de este capítulo. Es importante usted escuchar todo el video, comprobar con una Biblia las citas bíblicas que estamos citando y al final usted puede sacar sus propias conclusiones. Nosotros vamos a limitarnos a lo que el capítulo nos ofrece, respetando pues los principios de interpretación. Sin embargo, usted tenga tranquilidad, escuche el video, los comentarios quedarán abiertos y usted puede hacer alguna pregunta o algún comentario sobre el tema. Entonces, bueno, vamos adelante al tema que nos ocupa en el día de hoy. La mujer y el dragón, Apocalipsis 12. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Y apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto y sufría por dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que había dado a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para que allí se sustentasen durante 1260 días. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en este estudio qué es ese dragón. Ya que durante muchos años Apocalipsis 12 es interpretado por muchos, por la mayoría de la cristiandad, ese dragón es interpretado como si fuese Satanás. Satanás, un ángel caído, que antes era bueno y después se puso malo, se rebeló contra el Creador y trajo consigo en una revuelta la tercera parte de los ángeles del cielo. La primera vez que aparece la palabra dragón en la Biblia asociado al diablo, o al diablo que nosotros conocemos, es en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, y aparece en el contexto de una visión, de manera que no es algo literal, sino que es una visión. El dragón, la mujer que está descrita en el capítulo, el dragón, las estrellas y cada uno de los elementos de esta visión son elementos simbólicos. Nos toca a nosotros interpretar y entender de qué se tratan estos elementos, ¿ok? Entonces vamos a ver en primer lugar lo que nos ofrece. Una visión, una señal en el cielo. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Cuando me dice que la mujer está vestida del sol con la luna debajo de sus pies, esto no es más que una representación del esplendor de aquella mujer, porque el sol y la luna, el brillo del sol, vestido del sol, nadie se viste del sol, sino que nos denota mucho esplendor, brillo. Entonces fue una visión gloriosa, una gran señal en el cielo que el profeta Juan estaba viendo. Y esa mujer tenía algunas características, brillaba, ¿okay? Tenía una corona de 12 estrellas, que son una clara representación a las 12 tribus de Israel. Y sé que el contexto nos lleva a eso, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis en el capítulo 37, el versículo 9, José tuvo un sueño y en ese sueño él vio que 11 estrellas se inclinaban a él. El mismo sueño se repitió con unos manojos que ellos recogían en el campo y los manojos, 11 manojos se inclinaban a él. Cuando José cuenta esta visión a sus hermanos, inmediatamente sus hermanos interpretan la visión y dicen, quiere decir que tú reinarás sobre nosotros. Y todavía más, José soñó que el sol y la luna se inclinaban ante él y 11 estrellas. Los hermanos enseguida entendieron que esas 11 estrellas eran 11 porque él estaba allí y las 11 estrellas estaban inclinando a él. Entonces él entendía claramente
Él entendía claramente y los hermanos entendieron la visión claramente de que esas 11 estrellas se estaba refiriendo a cada uno de los hermanos de él que representarían posteriormente las 11 tribus de Israel, los hijos de Jacob. Y el sol y la luna estaban teniendo la representación del padre y la madre. Esa es una interpretación que ellos mismos la dan. Y en Génesis capítulo 42, versículo 6, dice que José era el Señor de toda la tierra, que le vendía a todo el pueblo, a todos los pueblos de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron ante él rostro en tierra. Aquí vemos el cumplimiento de esa profecía, de manera que esa mujer con esas 2 estrellas no es más que una representación de la nación de Israel en primera instancia, una representación de una mujer, vamos a decir la nación de Israel, y no es la primera vez que en la Biblia se coloque a Israel como siendo una mujer. Lo vemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16 o 17, vemos al Señor hablando de Israel como una mujer. En Oseas también vemos Dios llamando a la nación de Israel como una mujer. En Isaías también vemos profecía, es decir, en los profetas mayores y algunos menores también vemos Dios tratando a la nación de Israel como una esposa, ¿ok? Como una esposa. Entonces, y como una mujer. Entonces no es la primera vez que el Señor trate a la nación de Israel como una mujer, ¿correcto? Sin embargo, ese no es el único pasaje donde habla que las estrellas son el ejército del cielo y que las estrellas son una representación de la nación de Israel, porque podemos ver eso en otros pasajes que tienen el mismo contexto, como por ejemplo Daniel capítulo 8, versículo 9 al 11, perdón. En Daniel, es importante que usted tenga su Biblia allí al lado, en Daniel en el capítulo 8, a partir del versículo 9 al 11, Daniel 8, del 9 al 11, dice así: y una visión, unos seres que él estaba viendo, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra deseable. Aquí está hablando de la tierra deseable, la nación de Israel, evidentemente. Y se engrandeció hasta llegar al ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Esto es una clara referencia a Daniel capítulo 12, que él echó por tierra parte del ejército del cielo. Entonces vemos que aquí aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue quitado. Y el ejército le fue entregado a causa de la transgresión contra el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Esto es una clara alusión a lo que hizo el dragón. Pero no es ese dragón diablo que nosotros nos imaginamos, sino un imperio, ¿ok? Que dispersó a las tribus de Israel, que es el ejército del cielo. Es el mismo contexto en el cual se está hablando. Entonces, esas estrellas no son ángeles, ¿ok? Las estrellas que él pisoteó, las estrellas que él derrumbó, que él dispersó, que él echó a tierra, no son ángeles, sino las estrellas que estaban en la corona de la mujer, que son una representación clara de las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel. En el versículo 2 más adelante dice que estando encinta la mujer de la visión clamaba con dolores de parto y sufría para dar a luz. Estos dolores son las persecuciones, los sufrimientos por las persecuciones que la nación de Israel ha sufrido, siempre ha sufrido por causa del imperio, en este caso romano. ¿Okay? Versículo 13, apareció otra señal en el cielo. Apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza una diadema. 7 diademas, es decir, 7 cabezas y 10 cuernos. Y en cada una de las cabezas tenía una diadema. Entonces diadema significa reino, corona, poder. Para entender este dragón, que es simbólico, por supuesto, porque sabemos que los dragones no existen, para entender este dragón, veamos que dicen otros pasajes de orden escatológico, como por ejemplo Daniel capítulo 7, donde nos expresa un poco sobre qué es lo que significan en la Biblia esos cuernos y esas bestias, que generalmente son interpretados de esa manera. En Daniel 7:7, en las visiones que Daniel estaba haciendo, vemos que es una clara alusión a Apocalipsis 12 también. Daniel lo estaba diciendo proféticamente y en Apocalipsis 12 luego se cumple. Dice así:
Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba y hollaba las sobras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto ante ella, y tenía 10 cuernos. Entonces, una bestia, una representación de un imperio, es una representación. No podemos pensar que la bestia es algo, un animal, sino que toman referencias de animales para tomar las características. Cuando habla aquí que esa bestia tenía dientes fuertes, está hablando del poder de destrucción que tenía esta bestia, o digamos así, ese imperio. Luego tomamos del mismo capítulo, el versículo 17, dice que estas grandes bestias que Daniel estaba viendo en la visión, que son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Entonces él está comparando aquí estas bestias con un reinado. Y en Daniel 7:23 dice, y dijo así: la cuarta bestia será el cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo hostigará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta un tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces, según esta es muy importante esto, porque el mismo Daniel interpreta de qué se trata estos cuernos y estas bestias. Dice que según esto, Daniel lo estaba diciendo proféticamente, que cambiaría los tiempos y la ley, porque este reinado destruyó al santuario, la ciudad. Y cuando destruye la ciudad y el santuario, esto es una clara alusión a lo que pasó en el año 70, el poder de la cola del dragón, que dispersa a las tribus de Israel en el año 70 y destruye a la nación de Israel, destruye el santuario, se acaba el continuo sacrificio. Hay un cambio de ley, evidentemente, porque ya no hay templo. Si no hay templo, no hay sacrificio. Eso lo dice también más adelante en Daniel 9, 26 y 27. Y eso todo se cumplió en el año 70. Daniel lo profetiza, Jesucristo lo profetiza en Mateo 24, Juan 13 y 14, y en Mateo 24, Marcos 13, 14 y en Lucas capítulo 21. Correcto, entonces, y todo eso tuvo cumplimiento en el año 70. Luego en Daniel capítulo 8, en el versículo 18 al 27, también explica que las visiones de Daniel explica cómo son estos reinos. Daniel capítulo 8 del 18 al 27. Dice, él muestra ahí unas bestias y dice que en cuanto al cuerno que fue quebrado, al que sucedieron 4 en lugar, significa 4 reinos que se levantarán en esa nación. Siguiendo el mismo orden de idea, él está explicando aquí que los cuernos, las cabezas son reyes. Entonces este dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y cada cuerno es un rey. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que los reinos componen un imperio. Está haciendo clara alusión al imperio romano, que con su fuerza, que con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo en la destrucción y en la dispersión de Jerusalén, y esparció a las estrellas del cielo, a las tribus por todo el mundo, con el poder de la cola del dragón, que se vino a hacer guerra contra la descendencia de la nación de Israel, porque no pudo destruir al Mesías cuando nació. En el capítulo 2 de Mateo, que nace el niño, y como no pudo, entonces se vino a destruir a la nación de Israel en el año 70, para que se cumpliesen las profecías que estaban dichas en los profetas sobre este evento que se cumplió en el año 70. Entonces vamos a interpretar los símbolos. Los cuernos, ¿qué son? Los cuernos son reinos que son representados en una bestia. Y como ya lo dijimos ahora, no solamente en Daniel, en Ezequiel, también no es la primera vez que un rey se compara con un dragón. Por ejemplo, en Ezequiel 29:3, el Señor le dice a Faraón, al rey de Egipto, que él era un gran dragón que posaba en los ríos, y que él iba a tomarlo con un garfio por sus narices. Es decir, el Señor estaba diciendo: voy a destruir el poder de tu imperio, Faraón. Y el Señor lo hizo. El Señor destruyó el imperio cuando fueron a abrir el Mar Rojo, y el imperio el imperio egipcio pasó por el medio del mar, y ellos quedaron atrapados allí en las aguas. Y el Señor demostró su poder siempre destruyendo el imperio de Faraón. Entonces, lo que estoy citando aquí, todo lo que estoy citando, es para demostrar que no es la primera vez que un reino en la Biblia es comparado con una bestia.
o con un dragón o con una serpiente. El mismo hilo de pensamiento, el mismo estilo escriturístico lo podemos ver en el capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, ese dragón no es un diablo como muchos lo ven. El dragón usa algunos calificativos para decir que es un imperio que se opone a la nación de Israel y al Mesías. En el versículo 4 dice que en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, de las mismas estrellas que muestra el versículo 1, que son de la tribu de Israel. La cola representa la fuerza del dragón, una fuerza que arrastró la tercera parte de las tribus de Israel. No podemos atribuir esto a ángeles, porque en el versículo 7, más adelante del mismo capítulo 12 de Apocalipsis, ya comienza a hablar específicamente de ángeles. Y no necesariamente ángel es aquel ser que brillaba, que es brillante y que tiene alas. Ángeles también significa enviado o ayudador. Entonces, nosotros vemos que aquí él dispersó las tribus de Israel. Si ya dijimos que en este contexto de Apocalipsis 12, en el versículo 1, las estrellas de la corona es una representación de las 12 tribus de Israel, entonces quiere decir que el dragón, ese gobierno, ese imperio formado por varios reinos y varios reyes con poder, esa alianza de reinos con su fuerza, con su ira, derrumbó, arrastró, arrojó a tierra la tercera parte de las tribus de Israel. Y eso vemos una clara alusión de lo que aconteció en la dispersión en las diásporas por producto de lo que aconteció en el año 70, que el Señor ya se lo había advertido en Mateo 24, que los que estén en el campo huyen, no regresan a la ciudad para tomar nada de su casa. Y todo eso el Señor lo había profetizado. El mismo contexto explica que son estrellas, y las estrellas ya dijimos que son las tribus de Israel. En el versículo 4 dice que el dragón se paró frente a la mujer que había dado a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto naciese. Esto es muy importante porque esto nos dice un poco sobre el tiempo de cuando empezó esto, ya que según la teología tradicional, ese dragón de Apocalipsis 12 es Satanás el diablo. Pero ¿cómo puede ser esto posible si, según lo que se cree en la teología tradicional, esa revuelta que Satanás, esa supuesta revuelta, que es algo que yo no creo, no lo asumo de esa manera, esa supuesta revuelta que Satanás le hizo a Dios en el ángel, en que le llevó la tercera parte de los ángeles del cielo, aconteció, según dice la misma teología tradicional, antes de la fundación del mundo? Pero ¿cómo es posible que esto pase si la misma Apocalipsis 12 dice que el dragón, ese imperio, ese Satanás, ese diablo, ese adversario de Israel y de su retoño, del Mesías, se estaba parando enfrente de la mujer a fin de devorar a su hijo cuando naciese? Entonces, ¿cómo es posible que esto haya acontecido antes de que Adán y Eva fueran creados? Mi pregunta es, ¿cómo es que el pasaje de Apocalipsis 12, específicamente en el versículo 5, ubica este acontecimiento de este dragón, que ya vimos que es un imperio y no el diablo, lo ubica en el contexto del Mesías, del nacimiento del Mesías, el Salvador del mundo? Entonces, ¿esto realmente cuándo aconteció? Según el pasaje de Apocalipsis 12, que es la referencia que utilizan para hablar de esa revuelta donde Satanás le quitó los ángeles a Dios, ya entendimos por el contexto que no está hablando de que eso aconteció en el principio antes de la fundación del mundo, sino que hace alusión a que eso aconteció en el nacimiento del Mesías. ¿Cuándo podemos ver eso? Lo entendemos en Mateo 2, que inicia una persecución para matar a Jesús. Hace una matanza, ¿por qué? Porque los astrónomos están buscando a Jesús para adorarle. Y vienen y le dan unas ofrendas a Jesús. Y posteriormente el Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, porque cuando estaba naciendo el verdadero rey, él dijo lo siguiente: digan dónde está el niño para yo ir a adorarle. Pero nosotros sabemos que no era eso lo que él quería. Y cuando él se vio burlado porque Dios dirigió a los astrónomos por otro camino, entonces esa misma fuerza de esa cola del dragón vino y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Eso se cumplió en el primer siglo, amado. Se cumplió cuando el nacimiento del Mesías. ¿Por qué? Porque ese imperio hizo un intento de matar al Mesías cuando estaba naciendo el niño Jesús, el verdadero rey. Y por miedo de que se levantara un líder político, entonces ese imperio destruyó a la ciudad en el año 70, dispersó a las estrellas y destruyó la ciudad y el santuario. En el versículo 5 dice que esa mujer dio a luz un hijo varón. Es decir, es como que si la salvación viene de los judíos, la salvación viene de allá.
Entonces como que si Israel estuviera dando a luz, un ejemplo, yo estoy colocando un ejemplo porque hay una expresión que dice, de ti saldrá un retoño, de ti saldrá un guiador. Eso lo habla Mateo 6, Mateo 2, versículo 6, Miqueas 5, versículo 2, Isaías 11, versículo 1, y dice que ese niño que nació iba a gobernar las naciones con vara de hierro. Es una alusión clara en el capítulo 12 de Apocalipsis, está hablando claramente de que ese niño era el Mesías. Dice que ella dio a luz un hijo varón y que ese hijo varón había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Si está hablando aquí del nacimiento del Mesías, entonces esa tal revuelta que la iglesia siempre ha hablado de que Satanás fue y le quitó la tercera parte de los ángeles del cielo a Dios y aconteció antes de la fundación del mundo en el cielo, automáticamente queda por fuera, porque aquí ese dragón estaba esperando que el niño naciese para destruirlo, y ese niño que está en la escena del capítulo 12 claramente es el Mesías. Después el Señor permite que ese niño salga del dominio de ese imperio, porque el Señor guía a José y a María a ir para el desierto, a ir para Egipto, para que se cumpla lo que dice la escritura: de Egipto llamé a mi hijo, Miqueas capítulo 5 versículo 2. Y cuando ese verdadero rey nace, el imperio romano se ve amenazado por el rey de los judíos. Por eso Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces este diablo, este oponente, este enemigo, este adversario, este dragón, esta serpiente, todos esos calificativos para describir un imperio que sabía que le quedaba poco tiempo porque el verdadero rey había nacido, entonces se levantó con toda su furia y mandó matar a todos los niños. Después que murieron todos los enemigos del Señor, del Mesías, del retoño y de la nación de Israel, el Señor guía de una vez nuevamente a José y a María para que Jesús vuelva a Jerusalén. Entonces vemos los términos: diablo, dragón, Satanás y serpiente, todos representan un imperio que descendió con gran ira. Versículo 12, el dragón vio que había sido arrojado, es decir, que perdió su poder, que no pudo a tomar a la mujer, que no pudo matar a la mujer, ni hacer guerra contra la mujer, ni matar al niño producto de ese nacimiento llamado Jesús. Y la mujer huyó al desierto, versículo 15, 16, 17. Usa todos esos términos para referirse a un imperio que persigue a Israel y a su verdadero rey. Ahora ha venido la salvación, dice el texto, del versículo 9 y 10 del capítulo 12. Entonces nosotros vemos que ese imperio no tiene nada que ver con el diablo que nosotros conocemos, sino que es un imperio que se levantó contra la nación de Israel y contra su retoño llamado Jesús. Sé que hay interpretaciones previas, preconcebidas sobre este tema. Sé que muchos ya tienen una idea sobre que ese dragón es Satanás. Esos calificativos significan adversario, enemigo, oponente del verdadero rey del Mesías y de la nación de Israel. Por eso ese rey, ese imperio persiguió a la nación de Israel, dispersó las tribus, acabó, destruyó la ciudad y el santuario, y por él fue quitado el continuo sacrificio, porque cuando destruyó el templo en el año 70 ya no hay aquella ley donde se ofrecen los sacrificios para la nación de Israel. Así que Israel fue dispersado por el mundo y Israel tuvo que aprender a adorar a Dios de otra manera. Entonces, ¿ese imperio es el diablo que nosotros conocemos? No, es el imperio, en este caso el imperio romano, que estaba liderado por ¿quién? Por Herodes. Y en el año 70 por el general Tito. Por eso en la profecía de Daniel dice que el príncipe de un pueblo que habría de venir, está hablando específicamente de un general. Y que se levantó contra la nación de Israel y le destruyó nuevamente el imperio romano. Entonces, amado, yo sé que es difícil despojarse de ideas preconcebidas, pero esto es lo que nos ofrece el pasaje. Entonces, que Dios les bendiga a todos, gracia, misericordia y paz, y que el Señor nos siga ayudando a entender más estos símbolos que aparecen en la Biblia. Paz para todos.